sismo o siniestro dentro de las instalaciones. Sigue las indicaciones del personal de protección civil, evacúa las aulas siguiendo la ruta por las escaleras hasta el punto de reunión fuera del inmueble. Recuerda en todo momento mantener la calma sin correr, gritar o empujar. Recuerda que deberás evacuar las instalaciones si te encuentras en primer piso y planta baja y deberás hacer repliegue durante el fenómeno para los demás pisos. El Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelny Sáenz agradece su colaboración con Protección Civil para el cuidado y salvaguarda de todos y todas. Agradecemos la presencia del doctor Luis Emilio Reyes Mendoza. Él es especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta también con la especialidad de medicina legal, también igual por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene la subespecialidad en medicina crítica en obstetricia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta también con diplomados en actualización médica, diplomado en investigación en salud, reanimación cardiovascular, diplomado en tanatología, curso de estrategias para el aprendizaje integral, reanimación cardiopulmonar BLS y ACLS. Actualmente cursa la maestría en gestión de la calidad en establecimientos de salud. Ha también sido médico adscrito a la unidad de cuidados intensivos obstétricos del Hospital Materno Perinatal del Estado de México. Está adscrito también a la terapia intensiva de ginecología y obstetricia del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, catedrático igual de la Escuela de Medicina de la Universidad de Islahuaca-Cui, de la Escuela de Medicina de la Universidad Siglo XXI. Él presentará el día de hoy caso médico legal. Bienvenido, doctor. Bien, buenos días, gracias por la invitación, en especial al Servicio de Trabajo Social del hospital. Vamos a ver un tema sumamente relevante para la mayoría de gente que está aquí, que son del área de ginecología y obstetricia. Deben saber que a nivel mundial, junto con plástica y ortopedia, son las especialidades más demandadas a nivel mundial. Hay muchos lugares, por ejemplo, Australia o mismo Alemania, donde los médicos ya no quieren hacer obstetricia por las demandas. Vamos a ver el caso, como tal, el caso médico legal, y les traigo una pequeña, un resumen de un caso médico legal para el que me tocó dictaminar. De este caso hay una demanda de 10 millones de pesos por la muerte de una mamá. Cuando fallece una madre, algo que cuenta mucho para decidir el monto de la demanda, cuenta, por ejemplo, si esta mujer trabajaba, cuánto ganaba, la proyección de cuántos años iba a trabajar y si tiene dependientes económicos. Y si todo eso sucede, el médico que está involucrado en el problema está obligado a pagar eso. Entonces vamos a revisar ese caso. Bueno, ya gracias a la presentación de la doctora Marlene. Y ven, esto es interesante, lo vamos a leer y van a ver un detalle que a mí me causó bastante controversia cuando lo leía. Dice, el problema de la responsabilidad médica es cada día más grave y angustiante y preocupa con toda razón a todos los médicos. Añade este autor que recopiló esta información, si no se quiere cortar la iniciativa benefactora que puede curar a los enfermos, interesa mucho proteger al médico honesto y consciente contra las persecuciones injustas. ¿Saben cuál es el problema? Que esto fue dicho en el siglo XIX. O sea, desde hace más de 200 años ya empezaba el problema de la acusación a los médicos. No me podrán negar, la mayoría de los que somos médicos en esta época y más los residentes, en que tenemos que cuidar mucho lo que hacemos porque el paciente demanda mucho. Y ahora saben que se mete a consultas, a internet, a Wikipedia, etcétera, y busca información. Y eso le hace creer cosas que no son y demandan al médico. El problema, ya vieron aquí que hay muchos médicos que hacen muy bien su trabajo, pero yo he escuchado profesores que dicen, pues haz bien tu trabajo y no pasa nada. La verdad es que no es cierto, porque hay muchos pacientes que independientemente si las cosas se hicieron bien o se hicieron mal, busca demandar al médico. O sea, hay abogados deshonestos que viven de eso.
Entonces buscan el motivo que sea. Por supuesto que, como veremos durante la presentación, si el médico hace lo que tiene que hacer, difícilmente la demanda procede, pero no me podrán negar que cualquiera de ustedes, en cuanto les llegue un citatorio de la Fiscalía, anteriormente a la Procuraduría, llega a la Fiscalía o por lo menos llega una de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pues causa temor, ¿no? De no sabemos lo que va a suceder. Entonces, algo simpático. Cuando hice la especialización en medicina legal, se habla mucho del caso médico legal. Sin embargo, no hay una definición exacta de qué es el caso médico legal. Hay revisiones muy simpáticas del hospital militar, en donde me dice, en el medio militar, ahí suele haber también bastantes demandas médico-legales, y el autor de este artículo decía, resulta cómico que aquí, sobre todo en el ambiente militar, los médicos suelen hablar mucho es un caso médico legal, y cuando le preguntaban al médico que decía que es un caso médico legal, que era un caso médico legal, pues no se sabía la definición. Entonces, no es una definición tan exacta, la vamos a revisar. Esto está tomado de abogados. Vean lo que dice, ¿no? Que representa toda lesión u otros signos causados con intención o imprudencia por persona distinta al que resiente la alteración en su salud o por un hecho ajeno a su voluntad, cuando presumiblemente las circunstancias que originan la lesión concurran una posible antijuricidad de las mismas y por lo tanto sean de conocimiento debido a la intervención del personal de salud, ya sea a nivel prehospitalario u hospitalario. Pero observen, por ejemplo, que en la definición no está incluido que se dañe el mismo paciente. Es decir, un suicidio o un intento de suicidio, que es el que nosotros veríamos, notaron, dice que es una alteración causada por una persona distinta, y no siempre, porque a veces puede ser causada por el mismo paciente, que él trató de dañarse y no está incluido en la definición. Pero un intento de suicidio es un caso médico legal. De hecho, les paso la recomendación, porque aquí nos llegan al área de choque. No sé si supieron también allá en el Hospital General de México un caso sonadísimo de una paciente que operan en X hospital privado que está muy cerca del Hospital General de México, y la paciente llegó a fallecer al área de choque del Hospital General de México. Aquí nos han tocado a los residentes de gineco, no me dejarán mentir, que ya les ha tocado muertes en el área de choque. O sea, el paciente prácticamente llega a morir al hospital. Ese es un caso médico legal, porque al llegar el paciente aquí y no saber por qué está en esas condiciones, no deben llenar el certificado. Me ha tocado asesorar a médicos que quieren llenar el certificado. No, es un caso médico legal, se tiene que dar aviso al Ministerio Público que el paciente llegó a fallecer aquí. Y si tuviéramos un paciente de un intento suicida y llega al hospital, aun si se salvara, es un caso médico legal. Se tiene que dar aviso al ministerio de lo que está sucediendo. Y como lo veremos durante la plática, varios de los internos de aquí y los residentes que han tenido la tierna y romántica experiencia de entregarme una historia clínica a mí, saben cuántas veces se las voy a regresar hasta que esté bien hecha la historia, porque cuenta mucho para el expediente. No vamos a hablar de leyes. Ninguno de nosotros, que ahora los estamos aquí, somos abogados, solamente tocaré un poco el aspecto legal, pero no me voy a meter de lleno porque eso no pertenece al área médica. Aunque sea medicina legal, estamos más de lleno cercanos a los abogados, pero no es nuestra función manejarlo. No les conviene, si no son abogados, manejarlo, porque cuando se dan los juicios orales, no sé si sepan, desde hace ya como 4 o 5 años en México se lleva el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en el que la parte que acusa tiene que demostrar lo que está diciendo. Entonces, cuando me toca ir a juicios, me llevan como una parte de las pruebas a favor o en contra de la persona que ha sido acusada, y yo empleo mis conocimientos como médico. No me dedico a estar diciendo lo que dice el Código Penal, etcétera, porque no es mi área. Si a mí se me ocurre meterme en artículos, es muy fácil que el abogado tumbe lo que yo diga, porque no es mi área, yo no soy experto en eso. Pero vean entonces cómo, cuando dijimos que era un caso médico legal, notaron que apareció la palabra lesión. Entonces, la palabra lesión es muy importante en el aspecto legal. Hace algunos días platicaba con el maestro Briones, porque decía que hablar de lesión no es lo mismo hablar de lesión en patología
en medicina crítica o en el área clínica que hablar de una lesión desde el punto de vista médico-legal. Vean que desde el punto médico-legal dice que comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud, que es lo que nos corresponde a nosotros, y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano. Aquí ya cobra relevancia que puede ameritar una indemnización al paciente, si esos efectos son producidos por una causa externa, ¿no? A eso se refiere como el término de lesión. Y entonces termino con esto que es importante porque me ha tocado ver en el área de urgencias y en choque que llega un paciente con una posible agresión por una persona externa y no se hace el reporte de caso médico legal al ministerio. Vean, dice, todo aquel daño producido por una causa externa o ajena a la persona debe ser notificado inmediatamente a la autoridad correspondiente. Ahí es donde nos apoyamos de trabajo social, que se tiene que hacer el reporte al ministerio de que se sospecha de una lesión. Igual en el área de neonatología, ¿no? El síndrome del niño maltratado se tiene que hacer notificación inmediata, si obviamente hay la comisión, es decir, que se actuó para que eso sucediera, o la omisión. Algo dejó de hacer el papá o el tutor del niño y por eso se lesionó, se tiene que hacer notificación. Ejemplos de caso médico legal: herida por proyectil de arma de fuego, hechos de tránsito, riña, arma blanca, síndrome del niño maltratado, violencia intrafamiliar, abuso sexual, aborto ilegal, homicidio, suicidio, intoxicaciones, etcétera. Y aquí viene la parte que vamos a revisar, porque no es una clase de medicina legal propiamente dicha, entonces no me voy a meter en estas áreas. Como pueden ver, por el simple enunciado es evidente que requiere notificación. Pero, ¿y el acto médico? El acto médico también puede ser una causa de caso médico legal. Y sí, vean que el acto médico es toda acción o disposición que el médico realiza en el ejercicio de su profesión durante el proceso de diagnóstico, tratamiento y pronóstico, así como de los que se deriven directamente de estos. Cabe señalar que la medicina no estamos obligados a garantizar resultados, ¿no? Porque cada paciente puede responder de una manera distinta. Sin embargo, hay áreas como la medicina estética. No sé si sepan que la semana pasada clausuraron todas las maestrías estéticas en Veracruz. Y lo menciono porque ayer y antier hubo reuniones de posgrado y todavía a mí me causa hilaridad que se le sigue dando más peso a las maestrías. Estoy hablando exclusivamente del área médica. Las maestrías no se pueden comparar, los residentes que están aquí, y me tocó serlo durante 8 años residente, no se puede comparar, ¿no? El estar desvelados, dormir en el suelo, no comer, no bañarte, eso no se puede comparar con estar atrás de una computadora recibiendo clasecitas de una maestría, ¿no? Las maestrías en medicina estética, ¿quién de ustedes creen que puede aprender a operar a través de una clase en línea? Eso no se puede, ¿no? Entonces necesitamos estar aquí practicando y practicando. Entonces ayer que hubo estas reuniones de posgrado, me gustó que hubo mucha gente que habló de que se va a escalar el grado de las residencias médicas y que se le dé el justo peso. No sé si han visto cuando va uno a solicitar un trabajo o incluso para dar clases, y ponen por encima el doctorado y la maestría, que son 2 añitos, cómodamente tomando clasecitas en una silla, en un saloncito, y no estar en el campo de batalla viendo pacientes, ¿no? Viendo cosas graves. Entonces lo menciono porque no estamos obligados a través de esta formación a garantizar resultados, excepto en el área de cirugía estética. Ahí sí está obligado el médico, igual que en ortopedia, a garantizar un resultado. A veces hasta en el área de oftalmología, cuando se supone que se están haciendo cálculos a través de una computadora para esperar un cierto resultado en el paciente. Fuera de ahí, el médico no está obligado a garantizar resultados, pero sí está obligado
sí está obligado el médico a explicar lo que va a hacer y las posibles consecuencias de lo que va a hacer. ¿Vale? Eso es relevante. Entonces, el acto médico tiene algunas características que deben ser respetadas. Por ejemplo, la profesionalidad, sujeto a normas de excelencia profesional vigentes a lo que se le llama la lex artis ad hoc. Esto se refiere a que solamente un médico experto debe realizar X procedimiento. Es decir, algo que nos tocaría mucho en el área de obstetricia, ¿no? Que de repente se enteran que en clínicas privadas un cirujano está haciendo cesáreas. Él no es experto, no debe hacer eso. ¿Cuándo se justificaría que este médico realice una cesárea? Que sea una cirugía de urgencia, que esté en riesgo la vida de la madre o del producto y que no haya un ginecólogo para hacerla, entonces está justificado. Pero imagínense en medio privado, si llega a suceder algo, me ha tocado ver varios casos que el cirujano se está dedicando a hacer cesáreas y no es su área de competencia, no es experto. También les hago el comentario para los que están haciendo sobre todo obstetricia y que se les ocurre hacer ultrasonidos. Cuando hay un problema legal, para avanzar en el proceso y que el médico pueda defenderse, lo primero que sucede es, ¿hiciste el ultrasonido? Sí. De hecho, así es el caso que vamos a presentar. ¿Cuántos ultrasonidos tenía la paciente? 5. Y en el momento de la cirugía había un acretismo placentario que no fue diagnosticado por ultrasonido. Y se supone que este médico le hizo 7 ultrasonidos en el seguimiento y no se diagnosticó el acretismo. La paciente llega al momento de la cesárea o del parto, inicia la hemorragia obstétrica y la paciente se muere. Okay. Viene la demanda. En el momento del juicio, lo primero es, doctor, enséñeme su certificado que está usted avalado para hacer ultrasonidos. Tengo el de gineco, no, necesitamos el de ultrasonido, que tiene usted experticia en ultrasonido. Es que durante la residencia en las guardias yo hacía mucho, no me interesa su papel de que justifica que usted puede hacer ultrasonidos, no lo tengo, ya no es necesario avanzar en el procedimiento, usurpación de funciones. Entonces no se metan en problemas tiene que hacerlo un radiólogo o un médico materno-fetal que tiene, incluso hasta un ultrasonografista, tiene que mostrar el papel que él es experto para hacer ultrasonidos. De todas maneras, recuerden que falló en el diagnóstico, ya platicaremos de eso después, pero podemos continuar el proceso porque el médico me está enseñando que sí tiene un aval universitario en el que puede hacer ultrasonidos. Si ustedes tienen la más mínima sospecha de que algo está mal en la inserción placentaria, tiene que haber la valoración de un experto. Entonces, no se metan en problemas de pueden hacerlo, sí, no estoy diciendo que no lo hagan, pueden practicar también, pero tiene que haber un aval de alguien que tenga el consejo universitario, el aval universitario de que puede hacer ultrasonidos. Si no lo tiene, ya hay responsabilidad médica, o sea, no olvidar esa parte. Y obviamente sabemos que el médico debe beneficiarnos, o sea, debe tratar de buscar los mejores resultados para el paciente. Y ya vieron que no maleficencia, lo que acabo de decir, si el médico le hace un ultrasonido y él no es experto, ya desde ahí le estás haciendo maleficencia al paciente porque estás evitando que sea diagnosticado por un verdadero experto en ultrasonido. No me voy a meter en ética o bioética, solamente lo mencionaremos que ya hablamos de las características del acto médico. Hay principios que sabemos bien están muy regulados por la bioética, la beneficencia, que es siempre buscar el bien máximo del paciente, por ejemplo, en el caso del ultrasonido, enviarlo a que sea bien diagnosticado, no maleficencia, no hacerlo si no somos expertos, autonomía. Aquí solamente voy a hacer un paréntesis porque en la autonomía siempre debe hacerse prevalente antes de decidir tratar a un paciente, pero cambia en la medicina de urgencias y en la medicina crítica. Si el paciente llega muy grave y viene inconsciente, el médico puede tomar la decisión y legalmente es válido. Legalmente es válido porque antes de su autonomía estamos salvando un bien más grande que es su vida. Voy a mencionar
no me voy a meter más en el tema porque dijimos que no íbamos a entrar de lleno, pero en bioética causa algunas polémicas, porque, por ejemplo, hay abogados que dicen que si la vida sin dignidad es vida, y es meternos en problemas religiosos, teológicos, filosóficos, psicológicos, porque dicen, ¿no?, que si el humano no tiene dignidad no es vida, y ahí viene esto, ¿no?, de si podemos invadir al paciente. Actualmente se está avanzando en lo legal sobre las personas que quieren no ser reanimadas. Ya se piensa que pudiera incluirse en el INE o en la licencia de manejo una persona que tenga deseos de no reanimación y lo puede traer en su credencial, y que cuando él llegue a un hospital y se sacan sus papeles y dice que tiene orden de no reanimación, entonces como eso ya está legislado y pudo haber sido hecho ante un notario, se piensa que en un futuro se puede llegar a ser una base de datos nacional y por supuesto mundial, en donde se entrara rapidísimo una vez identificado el paciente y ver si él tiene orden de no reanimación o orden de no intubación, y ya no tendremos que hacer nada en cuanto a la autonomía. Y la justicia, pues ya saben que, sobre todo ahorita que está tan de moda, ¿no?, que la equidad de género y etcétera, ¿no?, y no discriminar. Entonces, ya hablamos de qué es el caso médico, el acto médico, perdón. Entonces, una vez que sabemos qué es el acto médico, surge entonces la responsabilidad profesional del médico producto de ese acto médico. Y vean, es la obligación que tienen los médicos de reparar o satisfacer las consecuencias de sus actos, omisiones y errores dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de su profesión. Aquí es cuando el médico, lo que les mencionaba, si el paciente afectado tiene dependientes económicos, y además se imaginan que hay que tener mucho cuidado, porque imagínense si es una persona, no sé, que gana muy bien, una empresaria, es una empresaria, entonces se proyecta para calcular los años que ella iba a vivir, y eso se multiplica por lo que ganaba mensualmente, ¿vale? Y es el tamaño de lo que tendría que resolver el médico en caso de que sea culpable, ¿no? Hay principalmente 3 tipos de responsabilidad médica: la responsabilidad civil, en la que solamente hay que indemnizar los daños y perjuicios. También depende qué dañaste y a qué se dedica el paciente. Por ejemplo, no bromeo, tal vez parezca un poco cómico, pero imagínense si es una mujer, no sé, que se dedica a una bailarina, y el cirujano plástico colocó una prótesis y se infecta y hay que hacerle una mastectomía. Entonces ahí pesa mucho porque ella vivía de esa imagen estética porque es bailarina. O un artesano, lesionaron la mano y él era artesano, se dedicaba a eso, ya no lo va a poder hacer. Entonces todo eso cuenta para el momento de la indemnización del médico responsable. Y desafortunadamente, vean, la responsabilidad penal, que se refiere ya al interés del Estado o de los particulares en sostener la armonía jurídica y el orden público. Es decir, aquí es cuando ya entra el Código Penal y el médico puede ser sujeto de prisión. Hay modificaciones ahora porque están de acuerdo que no es lo mismo, perdón por el comentario, pero no es lo mismo ser un criminal que, están de acuerdo, ser tonto no es un crimen. O sea, eso es genético, ¿no? Pero si el médico fuera inepto, perdón por decirlo, pero es real, o es imprudente, ahorita vamos a ver esos términos, pues eso no es un crimen, pero sí amerita una sanción, ¿no? Me ha tocado, para bien y para mal, pues me ha tocado tener que retirar algunas cédulas a través de un dictamen en el que cuando se corrobora la culpabilidad del médico es sancionado. En el Hospital General apenas nos tocó hace como 5 o 6 años 2 médicos que fueron inhabilitados 10 años. Inhabilitados que ya no puedes ejercer la medicina durante 10 años y durante esos 10 años en teoría pues no tienes cédula, entonces no puedes ejercer porque si ejerces estás usurpando una función. Entonces el delito se vuelve peor. ¿Cuántos de ustedes, si fuéramos inhabilitados 10 años, pues ya mejor te dedicas a otra cosa, ¿no? Ya difícilmente vas a regresar a practicar medicina, ¿no? E imagínense
El caso que les voy a presentar es de una doctora que tenía 2 años que acababa de salir de la residencia y perder la cédula después de que acabas de obtenerla, ¿no? Y la responsabilidad administrativa, en el que se puede hacer solamente un apercibimiento por parte de la institución. Creo que han visto que el IMSS es un poquito estricto en esto, que cuando llega a haber una queja, de lo primero que se hace es suspender al médico, ¿no? Se suspende al médico de sus actividades una vez que se demuestra. Esto está saturado, pero léanlo, porque de aquí vamos a tomar los puntos a definir, y se define así esto en cuanto a la responsabilidad profesional. ¿Ven? El actor es un médico con diploma y título. El acto es el accionar médico, quirúrgico, etcétera. El elemento objetivo es el daño en el cuerpo o en la salud, desde una lesión hasta la muerte. El elemento subjetivo es la culpa médica, que puede ser por impericia, por imprudencia, por negligencia o por inobservancia de las normas. Y la relación de causalidad entre el acto médico, es decir, qué hizo el médico y qué le pasó al paciente. Y debe ser una línea directa sin ninguna interferencia. Aquí me gustaría que les quede claro, no basta con que en la nota médica le pongan todo lo que hice está basado en las normas oficiales y el numerito, no basta. Cuando yo hago dictámenes, de lo primerito que hago es irme a la hoja de enfermería, porque el médico dice una cosa, pero la hoja de enfermería dice otra cosa. Entonces, lo que enfermería hace de documentar todo lo que se está haciendo es muy importante. De lo más drástico para los médicos, y es un consejo para todos, cuando enfermería vaya y les diga, doctor, la paciente está sangrando, o doctor, la paciente tiene taquicardia, o doctor, la paciente no orina, vayan, porque enfermería lo tiene que anotar. Y en enfermería pone ahí 10:35, se le avisa al médico de guardia, fulano de tal, que la paciente está sangrando. 11:35 se le avisa por segunda vez al médico de guardia que la paciente está sangrando y el médico dice que ahorita va. Unas 13 horas, la paciente cae en paro y fallece. Y llega el médico, ya no hay nada que hacer, y en la nota pone, se acude inmediatamente cuando la enfermera me avisa, yo me voy a la hoja de enfermería. Y digo, no es cierto. O sea, la hoja de enfermería tiene las horas en que la paciente estaba mal y tú no acudiste. Entonces, sí deben poner en la nota médica que efectivamente está basada en normas oficiales o se actuó de acuerdo a lo que dice la norma, pero se debe hacer, o sea, no es anotarlo en la hoja y decir, ya me salvé, no, ya puse que sí me basé en todas las normas, no es suficiente con eso, porque le repito, yo me baso mucho en la hoja de enfermería. Entonces, hablamos de una causalidad y una relación directa entre lo que sucedió y lo que hizo el médico. Y empiezan a aparecer algunos términos que son más legales, por ejemplo, causalidad en el caso médico legal. Para ser incriminado judicialmente debe existir una relación causa-efecto, es decir, algo que hizo el médico y generó un daño o la muerte, y que debe ser directa, próxima y principal del resultado. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si cuando tenemos una paciente grave, aquí en el hospital, ven que es común que nos envíen pacientes graves y nos envían una paciente cardiópata con un NIJA 4 en el puerperio y que hizo hemorragia obstétrica y requirió transfusión, etcétera, es muy posible que la paciente tiene un alto riesgo de muerte. Pero si el médico se adaptó y se obligó a hacer cumplir las normas y está documentado que así se hizo y aún así hay una muerte, entonces el médico no tiene responsabilidad porque se apegó a la ley médica. O sea, no se salió de lo que tenía que hacer y el médico pierde la responsabilidad. Eso es importante, ¿vale? Que lo sepan, que eso nos ayuda como médicos. ¿Qué ejemplos de causalidad? Realizar actos positivos o negativos que provoquen daño, es decir, hacer o no hacer. No crean que decir, mejor no hago nada, mejor hago como que no me avisaron y no soy responsable. También soy responsable. Por ejemplo, si un paciente ameritaba intubación
y no lo intubaron, es un acto negativo. No lo intubaste, es una omisión, no lo hiciste, lo tenías que hacer. Es muy común, me tocó un dictamen del ISSSTE en donde el médico de la noche no llega y había una paciente con eclampsia y la doctora dijo: son las 9 de la noche, no ha llegado mi relevo, yo ya acabó mi turno, yo ya me voy. Y dejó a la paciente. ¿Y qué creen? Para su mala fortuna, el médico metió día económico, el de la noche, y la paciente falleció. Y responsabilidad médica. Aunque tu turno acabe, no dejas de ser médico a las 9, tiene responsabilidad. No se puede ir el médico si no le relevan el turno, aunque ya se haya acabado su turno. Y creo que están de acuerdo en que es mejor quedarte 1 hora, 2 horas o el turno completo si necesitas trasladar, porque vas a perder una noche, a que la paciente se muera y te vas a meter en un problema muy grande, vas a terminar en la cárcel, ¿vale? Porque se considera un homicidio culposo, no doloso, pero sí al menos culposo. Pero imagínense un buen abogado que sepa mover sus cartas y demuestra, ¿no?, que a lo mejor el médico no tenía la intención de dañarla, pero al haberse ido él sabía lo que podía suceder y podría subir de grado ese homicidio culposo. O que haya una omisión del tratamiento adecuado que prive al enfermo de su posible curación. Es decir, en el ISEMIN hubo una demanda porque hubo un paciente que le colocan un catéter subclavio, se hace un hemotórax, se pide interconsulta a cirugía de tórax, y el médico menciona que sí había hemotórax, pero él consideraba que tal vez no era tan necesario colocar el sello de agua. No lo coloca y el paciente fallece. Entonces ahí es una omisión. Falta de rapidez en una intervención médica o quirúrgica. Desafortunadamente aquí, y creo que es importante mencionarlo, en ciertos turnos hay que vocear código mater para que nos faciliten sangre. Eso no es correcto, eso es una omisión. No es necesario vocear un código mater para eso. O sea, el servicio de banco de sangre debería tener disponible la sangre si es que es un paciente grave. Es un problema más administrativo, pero se tendría que hacer, ¿no?, de que nos deben dar rápido. O aguas aquí, a veces con el servicio de anestesia o el servicio, a veces enfermería, que tardan en dar una sala cuando es una urgencia absoluta. El paciente tiene que pasar a quirófano sí o sí, ¿vale? Entonces, eso no se debe hacer, ¿no?, en que no actuar rápido. O, insisto, ojalá y quede claro este concepto, no es capacitación de código mater, pero cuando el paciente esté estable, medicina o el servicio tratante puede pedir una interconsulta. Si el paciente está muy grave, no es interconsulta, para eso se activan los equipos de respuesta rápidos, hay que activar un código mater, ¿no? Entonces vean que el médico, cuando ha adoptado todas las precauciones, o sea, el médico hizo lo que tenía que hacer, no se puede reprochar penalmente la negligencia, no obstante el resultado dañoso. Es decir, el médico hizo lo que tenía que hacer, el personal de enfermería hizo lo que tenía que hacer y aún así el paciente fallece, no hay responsabilidad médica. Para hablar entonces de la responsabilidad médica, tenemos que demostrar, en caso que así sea, que hay culpa médica. Y la culpa médica es un defecto de la conducta debida, de la voluntad o del intelecto, positiva o negativa, es decir, porque sí hiciste lo que tenías que hacer o porque no hiciste lo que tenías que hacer, ¿vale? Para evitar o prever un daño, incumpliéndose obligaciones y deberes preexistentes que causan un daño a otro y que la ley, ven aquí, causa ruido para nosotros, ¿no? La ley ordena la reparación de ese daño que el médico causó. Sin embargo, hemos dicho que el médico no es un criminal. O sea, es difícil que haya un acto doloso, la mayoría son culposos pero no dolosos, es decir, el médico no lo quería hacer, pero aún así sucedió. Entonces, en la culpa médica falta necesariamente la intención de dañar, el médico no quería que eso pasara, pero hay una ausencia de idoneidad, negligencia, desidia, impericia,
falta de precaución o de diligencia, descuido o imprudencia que produce un perjuicio a otro, que frustra el incumplimiento de una obligación y que debe ser imputada a quien la causa. Eso es la culpa médica. Estos términos, que son las formas de la culpa médica, la impericia, la imprudencia, la negligencia, la iatrogenia y la mala conducta profesional, son términos legales. Cuando yo hago un dictamen, yo no pongo el médico hizo impericia o el médico hizo imprudencia, no. Mi dictamen solamente dice mala praxis médica. Y la mala praxis médica está basado en esto, pero este término no lo doy yo, este término lo da el juez. El juez es el que determina qué tipo de falta legal cometió el médico. Vamos a revisar un poquito esto para que quede claro y entramos al caso legal. Vean, la impericia es una inexperticia inexcusable. Escuchen, inexperticia inexcusable. O sea, el médico no lo sabe hacer, pero lo tenía que saber hacer. No logré conseguir un video que quería que vieran cuando estuvo la pandemia de COVID. Y se acuerdan que yo daba clases en línea desde la terapia intensiva a los alumnos, y era clásico que en el caso de los que sí eran honestos, saben que era clásico el que decía, está fallando mi internet cuando le preguntabas, ¿no? Y se desconectaba. Pero los que sí eran honestos era real. Y salió, no sé si vieron una interna que hacía videos, creo que es venezolana, y se le hacía muy chistoso decir que el paciente le está preguntando y le contesta ella, es que cuando dieron esa clase se fue a mi internet. O sea, a ella se le hacía chistoso decir eso. Me pareció sumamente, perdón por la palabra, pero me pareció sumamente estúpida su respuesta, porque decir, legalmente a mí no me importa. Si me dicen, es que le caía yo mal a mi escrito y no me dejaba hacer cesáreas, y hice poquitas, entonces pues no sabía yo hacerlas bien y por eso se falleció la paciente. Eso a mí no me importa. Notaron que como forense, es decir, ¿tienes cédula de ginecólogo? Sí. ¿Tienes título de ginecólogo? Sí. Entonces se supone que lo debes saber hacer. Por eso notaron, es una inexperticia inexcusable. No me importa si se fue al internet, no me importa si tu adscrito te regañaba y no te dejaba operar, le caías gordo al jefe de servicio, no me importa, tienes un título que dice que se supone que lo sabes hacer. Entonces ya vieron, es una inexperticia inexcusable, nada te salva, lo tienes que saber hacer, y si no, pues mejor no practiques esa área del conocimiento. Entonces vean, la impericia es una falta total o parcial de conocimientos técnicos, de experiencia o habilidad en el ejercicio de la medicina. En síntesis, vean estas palabras bastante románticas, es una incompetencia, una ineptitud, una inhabilidad, inexperiencia, insuficiencia y falta de conocimientos. Eso es la impericia. Puede ser de 3 tipos: de origen, nunca lo supo hacer. ¿Y eso le interesa a la ley? No. Tienes un título. De olvido, sí lo aprendió a hacer, lo practicó un tiempo y luego se le olvidó. Aquí esta parte es un poco polémica, ¿no? Porque ¿cuántos de ustedes manejan bicicleta? Tiene años que no la manejan, pero si se las vuelvo a dar, la vuelven a manejar. Es decir, lo bien aprendido nunca se olvida. O de práctica, las personas, aquí entrarían las maestrías en medicina estética, ¿no? Pues sí, a lo mejor saben mucho de teoría, pero ¿qué tal la práctica? Entonces, no tienen nada de práctica. Son los 3 tipos de impericia en las que puede incurrir el médico. Ejemplos de impericia. Impericia y terapéuticas peligrosas. Aquí cabe señalar que al paciente se le puede explicar que esto es nuevo, o no hay mucha experiencia, o es una técnica novel. Y por ejemplo, no se está en riesgo la vida del paciente y decirle, si lo hacemos, puede ser, no es una ironía, puede ser que te salves o puede ser que fallezcas, pero si no hacemos nada vas a fallecer. Y entonces la familia puede tomar la decisión de decir, pues hay que intentarlo, ¿no? Y ahí no hay responsabilidad médica, ¿no? Obviamente para esto tiene que haber consentimiento informado. O la impericia y cirugía. Esto es interesante porque en todos los hospitales se da
que el médico mete a la paciente a cirugía y no hay laboratorios prequirúrgicos. No se tipo y cruzó, no se tomaron las precauciones, la paciente tenía coagulopatía y aún así se decidió operar, ¿sale? Error. A eso se refiere con los recaudos, no ser precavido, o recaudos posoperatorios. Hay una paciente que estaba sangrando, por ejemplo, en un posoperatorio, mencionemos esto, ¿no? La paciente sangró durante la cirugía y el servicio de obstetricia o de gineco no dejó drenajes para el posquirúrgico. Me tocó ver una ocasión, cuando era yo residente de terapia, que nos ingresan una paciente de hemorragia obstétrica masiva y le preguntamos al doctor que por qué no había dejado drenajes y además cerró la cúpula, cerró todo. ¿Y cómo voy a saber si la paciente está sangrando? Sí, pues tómale una BH y si baja la hemoglobina es que está sangrando. Notarán que pues, hay un recaudo posquirúrgico incorrecto. Me puedo tardar mucho en diagnosticar eso y la BH, ya hemos hablado con los residentes, la hemoglobina no es un parámetro que se debe utilizar para decidir si el paciente está sangrando o no. Entonces, no debe tomarse en cuenta. O errores en el diagnóstico. Vean, así lo dice la ley, ¿no? Es ignorancia. Aquí es importante recordar que como médico, el médico está obligado a decir la verdad. ¿A qué me refiero? No se sale de mi área de experticia que la vea otro médico, que la vea alguien más experto que yo, porque no sé de eso. O errores groseros de apreciación. Uno de los más comunes en obstetricia sería que la mamá viene y dice, no siento movimientos de mi bebé. Eso a nosotros no nos interesa si ella está mintiendo o no, a mí no me interesa. Ella vino y dice que no siente movimientos del bebé. Hay que hacer un registro cardiotocográfico, un perfil biofísico que me demuestre legalmente que el bebé se mueve. Se imaginarán, este caso me tocó en Xochimilco, la mamá va y dice que el bebé no se mueve, la doctora dice que si se movía, obviamente eso es el juramento que ella hace, ella acude el 30 de septiembre y regresa el 1 de octubre con un óbito. También perdió la cédula la doctora, no pudo demostrar que el bebé se movía. Entonces, no había algo antes de mandarla a casa. No la pueden mandar a casa si no demuestras lo contrario. Otra muy común en obstetricia, paciente con dolor en epigastrio, embarazada y con hipertensión. Y el médico dice, es una gastritis, seguramente está estresada por la preeclampsia y por eso tiene gastritis, le das un omeprazol y la manda a casa. Errores, ¿no? Protocolos insuficientes. La paciente entró y no demostraste que era un acretismo placentario y te sangró. Es un protocolo insuficiente. O errores de administración. Aquí notaron que a veces, perdón por el comentario, pero hay gente de vigilancia que cree que por estar en la puerta del hospital absorbe los conocimientos y ya puede decirle a qué paciente tiene urgencia y cuál no tiene urgencia. No están para eso, ¿no? Su función nada más es vigilar la entrada y no hacer diagnósticos. Imprudencia. La imprudencia se refiere a un acto indómito inexcusable. ¿Sale? Es que yo creí que no iba a pasar nada. Entonces, vean, es realizar un acto con ligereza sin las adecuadas precauciones, es decir, la carencia de templanza o de moderación. Es enfrentar un riesgo o un peligro sin necesidad, no tenías para qué hacerlo. En el área de obstetricia, uno de mis maestros decía, ¿sabes hacer cesáreas? No, entonces no atiendas partos. ¿Sabes hacer histerectomías? No, entonces no hagas cesáreas. ¿Sabes hacer laparotomías de abdomen quirúrgico? No, entonces no hagas histerectomías. Cuando se hacen cirugías laparoscópicas, notaron, para saber hacer una cirugía laparoscópica debes saber hacer laparotomías. Si no sabes hacer laparotomías, no hagas laparoscopías, porque si se complica la laparoscopía necesitas abrir al paciente y si no sabes abrir un paciente, estás en problemas, ¿no? Entonces, vean, es enfrentar un riesgo o peligro sin necesidad. Se hace más de lo que se debe. Se hace más de lo que se debe. El daño causado se produjo porque el acto médico se realizó sin las debidas precauciones y no se midieron las consecuencias. La negligencia.
La negligencia es el incumplimiento de los principios de la profesión, sinónimo de descuido y omisión. La negligencia es una inobservancia inexcusable. O sea, el médico no hizo lo que tenía que hacer. Vean cómo de una manera casi chusca se puede definir una negligencia. La negligencia es que lo que se debe hacer no se hace, o sabiendo lo que no se debe hacer, se hace. Es el descuido, la omisión o la falta de aplicación o diligencia en la ejecución de un acto médico. Entonces, es no enfrentar un riesgo o peligro cuando hay una omisión. Es decir, el médico no hizo lo que tenía que hacer, aquí ven, es no enfrentar un riesgo o peligro existiendo la obligación de hacerlo. Ejemplo, cuando nos llegan pacientes a choque, y es una paciente que ya sangró 4 o 5 litros, pues notarán que ya hay una vasoconstricción severa y enfermería no puede canalizar, ya no se puede, el paciente ya está muy hipovolémico. Entonces, es obligatorio colocar un catéter central porque necesitamos amina si el paciente se está chocando, necesita un acceso central. En el caso de los neonatos, tengo una amiga que hacía osteoclisis, ya no se podía osteoclisis. En el adulto es más difícil, pero un central sí podemos colocarlo. ¿Pero por qué menciono esto? Porque ahora vamos a suponer que no hay ultrasonido, se necesita poner un catéter subclavio, hay riesgo de neumotórax, pues ni modo. O sea, después le ponemos el sello de agua, pero se tiene que colocar el catéter. ¿Están de acuerdo que si no coloco el catéter, no puedo iniciar la reanimación, no puedo iniciar las aminas necesarias y el paciente de todas maneras va a fallecer? Entonces, el médico no enfrentó el riesgo existiendo la obligación de hacerlo, también tiene repercusión. A diferencia que si me dicen, ¿no? Imagínense que el paciente falleciera, pero me dicen, el médico colocó el catéter, se generó el hemotórax, se colocó el sello de agua y aún así falleció el paciente. No hay responsabilidad porque era un riesgo previsible, o sea, se sabía que podía suceder eso, pero se tenía que tratar de salvar la vida del paciente. ¿Ok? Entonces, vean, la negligencia es no hacer lo que se debe hacer lo que no se debe hacer menos de lo que se debe hacer o postergar lo que se debe hacer. Eso es la negligencia. Entonces, podemos resumir todo lo que acabo de decir en este ejemplo. Vean, dice, ¿se acuerdan que la impericia dijimos que era una inexperticia inexcusable? La imprudencia, un acto indómito inexcusable, y la negligencia era una inobservancia inexcusable. Entonces, vean, la impericia, no sé manejar y aún así me manejo. Pero además de que no sé manejar, soy imprudente y además excedo, o sea, manejo rápido. Y además se me ocurrió manejar alcoholizado. Y además se me ocurre no respetar los semáforos. Eso sería una inobservancia. Ya vieron la diferencia, ¿no? En la impericia sería alguien que se supone que debía saber manejar, y como se supone que debía saber manejar, no debía ser imprudente y no exceder la velocidad, y además sabemos que no cumplió algo que está prohibido o es penado manejar alcoholizado, y hay que respetar las reglas de vialidad. ¿Sale? Ahí se resume a qué se refiere la impericia, la imprudencia y la negligencia. Por último, en cuanto a estos términos, vamos a ver la iatrogenia. Mucha gente piensa que la palabra iatro significa malo, no, la palabra iatro significa médico. Entonces, una iatrogenia es un acto generado por un médico. O sea, puede ser malo o bueno. Entonces, la iatrogenia es el daño en el cuerpo o en la salud del paciente causado por un médico, a través de sus acciones profesionales, conductas, medios diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos, etcétera. Y que este daño o resultado indeseado no le es imputable jurídicamente, no necesariamente. Veamos a qué se refiere eso. Entonces, este va a ser el resultado nocivo que no deriva de la voluntad o de la culpa del médico.
Muchos me imagino que pensaban lo contrario, ¿no? No es culpa del médico en la producción del daño. Si no es producto de un hecho imprevisto, o mejor dicho, imprevisible, que escapa a toda posibilidad de ser evitado por los medios habituales o normales del cuidado del individuo, individual o colectivo. Entonces, las iatrogenias pueden ser aleatorias, que es inesperada, pueden ser necesarias, es decir, es predecible, hay un riesgo-beneficio, o es innecesaria. Ahorita veremos estos términos. Aleatoria, pues por ejemplo, cuando aplicamos un medicamento en el paciente y no sabemos que era alérgico. Desafortunadamente hasta ahorita están de acuerdo que ¿cómo podemos saber si una persona es alérgica al kiwi? Pues que coma kiwi, ¿no? Y si le salen ronchas, es que era alérgico, pero notaron que eso es inesperado, no lo podemos prever. Necesaria, predecible, lo que les mencioné ahorita. Puedes causar un neumotórax si colocas un catéter subclavio, es predecible. Sabíamos que podía suceder, pero el riesgo es menor que el beneficio. El paciente requiere el catéter. Aguas aquí, si tengo un paciente estable que puede ser canalizado y le pusieron un subclavio y el paciente falleció, notaron que ahí el riesgo era mayor que el beneficio, no tenías por qué colocarlo. Y las iatrogenias innecesarias. Desafortunadamente la mayoría de médicos a veces tal vez nos apasionamos mucho en un pase de visita, lo digo de manera hasta romántica, ¿no? Que estamos frente a un paciente y es un caso muy interesante y empezamos a explicarle al residente y entonces hacemos la iatrolalia. En la iatrolalia se refiere que el hablar médico genera una psicoiatrogenia, es decir, imagínense cuando empezamos a decir, ese paciente a lo mejor no está grave, pero tiene ese diagnóstico. Ahorita tuvimos un diagnóstico de una sospecha de SHUA con el doctor Carlos Guzmán, de la paciente que se envió al Hospital General de México. E imagínense que enfrente de la paciente, digamos, sí, ya tuvimos un SHUA y le fue muy mal, se murió en la cama del paciente. Notaron que obviamente pues el paciente se estresa al escuchar eso, ¿no? O iatromimia. Eso cuando yo doy clases de propedéutica médica les explico mucho que no hagas gestos, no hacer gestos frente al paciente. Imagínense que ese día, no sé, probablemente comieron algo que sabía muy mal y colocas al paciente en posición ginecológica y te acuerdas de eso que sabía muy mal y esa es una cara de desagrado. O te acuerdas que no has pagado impuestos y esa es una cara de preocupación. ¿Qué creen que va a pasar? El paciente va a creer que es por él. Entonces a eso se le llama iatromimia. Así pues, la inobservancia, por lo que hemos dicho, es la omisión al cumplimiento de los principios éticos y preceptos legales de la observancia obligatoria en el ejercicio profesional. Y pasamos a ver entonces el caso médico legal. Obviamente es un caso real, están tachados los datos personales de la paciente, pero vean lo interesante. Esta es una paciente de medio privado que llevó control prenatal, tuvo varias amenazas de aborto, le hicieron varios ultrasonidos, pero lo peor que sucedió es que esta paciente es hospitalizada en otra clínica privada, no por su médico tratante, la dan de alta, había sospecha de una coriamnitis, la dan de alta, la paciente regresa ahora sí con su médico tratante, con ruptura prematura de membranas, la paciente no comenta que había tenido ruptura prematura de membranas 3 días antes, llega al hospital privado, ya con fiebre, datos de respuesta inflamatoria que me canso de estarles repitiendo a los residentes y a los internos que los entiendan, ¿no? Y vean, dice entonces, lean esto, dice, ¿no? En la ciencia médica, cuando un tratamiento establecido para un determinado diagnóstico, pero el paciente no está cursando con ese diagnóstico determinado, el camino hacia el fracaso de dicho tratamiento establecido es solo cuestión de tiempo. Entonces, esta paciente acude en X fecha, en el 2019, como está en el expediente, ya vieron que al aparecer la palabra fojas se refiere que es un expediente que ya fue foliado.
Este expediente ya fue foliado por la Fiscalía porque ya es un caso médico legal. Y dice, recibió una llamada de la Oyoxisa refiriéndole que presentaba náuseas, vómito y cólico abdominal. La doctora X le indica que se traslade a su consultorio a las 16:30. La doctora recibió en su celular el resultado del examen general de orina y un resultado de urocultivo que reportaba una infección por Escherichia coli. En la exploración física, la doctora encontró una paciente con regular estado de hidratación, pálida, náuseas, con fiebre de 38,8. Mis residentes dirían que tiene elevaciones térmicas, tensión arterial de 101,57, frecuencia cardíaca de 113. La gente que está acostumbrada a ver esto, ya vieron, hay datos de respuesta inflamatoria, hay taquicardia, hay fiebre, frecuencia respiratoria de 19. Y aquí viene una acotación que cuando hacemos el dictamen yo la hago. Vean, dice, aquí podemos observar que la paciente ya cuenta con datos que se describieron en el cuerpo cuando hago el marco teórico, de datos de respuesta inflamatoria sistémica asociada a un foco infeccioso. Había un urocultivo positivo, por lo tanto ya se puede integrar el diagnóstico de sepsis. Ya era sepsis. Y por lo tanto era una urgencia obstétrica. Se trata entonces, desde ese momento ya es un código Mater, no se activó el código Mater. No recuerdo si viene aquí, la doctora le dice a la paciente que se vaya ya a hospitalizar y le dice que la espere tantito, y eso está se hicieron capturas de pantalla porque fue legal. Le dijo, nada más voy a dejar a mi esposo a la terminal, eso fue aquí en Toluca, y regreso a verte de inmediato. Tardó 2 horas y media la doctora en regresar, y eso está en el expediente, ante un código Mater. Se demora la atención y el diagnóstico correcto, hay un tratamiento insuficiente, se demora la hidratación y el inicio de la antibiótico-terapia, que le permitió avanzar a la paciente un choque séptico que aumenta la mortalidad. Ven, la doctora se defendía diciendo que la paciente ocultó que tuvo ruptura prematura de membranas, y entonces ella decía, es culpa de la paciente por no saber los datos de respuesta inflamatoria y saber que podía evolucionar a un choque séptico. ¿Qué opinan? Pues es obligación del médico, ella no es médico. Entonces dice, aquí no importa si la paciente reportó o no la presencia de ruptura prematura de membranas, estamos frente a un caso de sepsis materna. El hecho que se refiere es la presencia de fetidez en la paciente, y el producto que confirma se trata de una infección ya madura que evolucionó a una sepsis materna y posteriormente choque séptico. El producto ya llegó óbito. No acaban ahí los errores. Perdón, me brinqué una. La doctora violó las normas oficiales en varios momentos. Vean, dice, en la foja 318 y 319 del expediente administrativo, la palabra SIC en los dictámenes significa que estoy pasando la información tal cual está en el expediente, incluso aunque lleve errores ortográficos, la paso así tal cual. Dice, en continuidad procedí. ¿Se acuerdan que les dije que esta paciente tenía acretismo placentario? Y vean todos los errores que cometió la doctora. Procedía a la extracción del producto de la concepción vía vaginal, observándose que estaba por salir de manera espontánea. Se obtiene feto muerto del sexo femenino con peso de 230 gramos íntegro y con olor fétido. Vean, y aquí la doctora dijo que la paciente no le mencionó que tenía ruptura prematura de membranas. Pues lo sospechas ya como médico. De hecho, porque hay un óbito. Pincé y corté el cordón umbilical. Los residentes de gineco pongan mucha atención aquí, vean, dice, pincé y corté el cordón umbilical. En ese momento la paciente empezó a sangrar muy abundante, se extrae la placenta y completa y membranas, así lo puso la doctora. Y aclara que ya había sospecha de acretismo placentario. Y vean lo que hace, que está totalmente contraindicado por norma oficial mexicana. Coloca valvas y realiza curetaje, está contraindicado. Pero el sangrado en ese momento era activo y persistente. No se da cuenta que se está hundiendo más y más ella solita. A pesar de haberse administrado uterotónicos, y los menciona todos, los uterotónicos están prohibidos en acretismo placentario por norma oficial mexicana.
Se agregó clindamicina como tercer antibiótico y por persistir con sangrado se realizó masaje bimanual, taponamiento. Sabemos que esto no servía, meritaba una histerectomía, con lo que el sangrado se dio temporalmente, reactivándose después por atonía uterina. Qué raro que tuviera atonía uterina un acretismo, ¿no? Y probable acretismo placentario, registrándose durante el legrado, que está contraindicado, una pérdida sanguínea de 2 litros, así lo dice la doctora. Para su mala fortuna, la pieza se manda a patología y se demostró después que era un incretismo placentario. En el análisis, en estas notas se observa, esto ya es la parte del dictamen que yo tuve que realizar, en estas notas se observa claramente un error de diagnóstico, no se diagnosticó el acretismo, y procedimiento, no se debía hacer legrado, está prohibido hacer eso. Ya se mencionó que se debió haber por lo menos sospechado el acretismo placentario en los ultrasonidos, todos los ultrasonidos los hizo esa doctora, que se realizaron durante el control prenatal, y si no fue así, se debió sospechar durante el proceso de extracción del producto al detectar que había problemas para extraer la placenta. Como ya revisamos, está contraindicado extraer la placenta y está contraindicada la administración de uterotónicos como los que se utilizaron. Se asocia a mayor sangrado como sucedió y hemorragia e incluso choque hemorrágico que puede condicionar la muerte. Y se debe recalcar que el tratamiento indicado es la histerectomía total abdominal para poder contener el sangrado. De no hacerlo, la paciente morirá por choque hemorrágico, así dice la norma oficial, que consta en el expediente, y en la misma narración de la doctora, la histerectomía se decidió hasta las 22:05. La paciente hizo el primer paro en quirófano, pasa a terapia intensiva y hace el segundo paro. Conclusiones de este dictamen. Este dictamen fue de 75 hojas. Conclusiones. Son más, solamente les leeré estas 3. Primera, existió responsabilidad por parte de la Oxisa y de sus familiares al ocultar la información de la ruptura. Pero este hecho influyó de manera negativa, pero aún así la doctora tenía que diagnosticar. Segunda, lo que les decía, existió mala praxis médica por parte de la doctora en la atención obstétrica proporcionada a la Oxisa al no establecer el diagnóstico de sepsis materna. No existe el diagnóstico de sepsis materna en el expediente. Se imaginarán que la paciente muere, demandan y de inmediato fue la fiscalía a foliar el expediente, ya no pudo corregir el expediente de la doctora, que es incorrecto, pero si en caso lo quería hacer, ya no le dio tiempo. Desde el ingreso de la paciente en cuestión y por lo tanto la activación que se debió haber hecho del código Mater para manejo multidisciplinario desde el ingreso a urgencias de la Oxisa, y este hecho interfirió en el desenlace. Y por último, tercera, existió malas praxis médica en la atención de la paciente Oxisa al realizar un curetaje ante un diagnóstico de incretismo placentario, el cual está contraindicado en el síndrome de acretismo placentario en cualquiera de sus variantes, ya que se asocia a hemorragia grave y choque hemorrágico que puede causar la muerte. ¿Ok? Entonces, para concluir la plática, la mala praxis médica es toda atención médica errada de acuerdo con la opinión de expertos médicos. Vean esto, no se define por la opinión del paciente o de sus familiares, ni siquiera del juez. Es un grupo de expertos en el tema, cuya misión es definir la culpabilidad de una mala práctica y la magnitud del resarcimiento del perjudicado y del médico que produjo el daño no justificable, ya sea porque no hizo algo que debía hacer o porque hizo algo que no debía hacer, como fue el caso de la doctora. Entonces, los tipos de mala praxis médica que ya los definimos es la negligencia médica, la impericia, la imprudencia y rara vez el dolo. La finalidad e importancia del expediente clínico. El ejercicio de la medicina está basada en la relación médico-paciente y esa relación médico-paciente está sustentada en el expediente clínico. Por ello, sobre todo los R1 y R2 que hacen las historias clínicas, la historia clínica adquiere su máxima dimensión en el mundo jurídico, convirtiéndose en la prueba documental que puede salvar al médico. Para concluir la plática, entonces, vamos a hacer algunas recomendaciones para evitar la demanda por mala práctica médica.
1, documentar cuidadosamente los hallazgos clínicos. 2, cuidadosa redacción de la historia clínica del paciente. En la comunicación con los familiares, usar un lenguaje sencillo para evitar controversias. Cuando me toca ir a la CONAMED para hacer conciliación, muchas veces el único problema es que el médico utilizó terminología muy complicada. Si van y le dicen al paciente, sí, pues mire, lo que sucedió es que tiene un neumotórax probablemente por una lesión endotelial secundaria al intento del catéter subclavio, con una mala técnica de Seldinger. Pues, no sé qué es eso, ¿no? Entonces, hay que utilizar un lenguaje sencillo para que el paciente nos entienda. Protocolizar los procedimientos, ya lo vimos en el caso médico legal, evitar a toda costa el sufrimiento del paciente. El médico actualizado el médico actualizado ofrece las mejores opciones terapéuticas para el paciente. Por eso, si no son expertos o no se consideran eruditos en el tema o no están tan actualizados, es mejor mandar al paciente o al menos tener una segunda opinión. Hay que referir al enfermo profesional, al profesional con más experiencia y mayor preparación. ¿Okay? Eso sería una introducción al caso médico legal. ¿Okay? Muchas gracias.